Sí. Ya. Ay, papá. Qué bueno. Hola, ¿cómo están? Soy Julio Díez Testa y soy coach en mindfulness y hoy voy a dar perdón. No te preocupes, no te... Hola, soy Julio Díez Testa y estoy muy contento de estar aquí en la Universidad de la Comunicación. Quiero invitarte porque hoy voy a dar una plática sobre mindfulness para profesionistas de la comunicación y el periodismo. Yo soy especialista en mindfulness y entonces hoy te voy a compartir esta herramienta para que aprendas junto conmigo a estar más presente. Bienvenidos a todos. Estamos ya en el penúltimo webinar de este segundo ciclo de webinars de la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías. Pues como pueden ver, también nos interesa la salud mental en la maestría y pues en todas las profesiones, digo yo, ahorita en la pandemia estamos estresados, ansiosos, ¿no? En general. Pero bueno, platicábamos ahorita antes de iniciar que justo en las profesiones que tienen que ver con periodismo, con comunicación, ahorita, híjole, el ritmo está muy fuerte, ¿no? Entonces, qué mejor que tener un webinar esta tardecita que no nos quita mucho tiempo, de la mano de un expertazo en mindfulness, que es Julio, además un gran amigo, lo conozco hace muchísimos años, es buenísimo en lo que hace. Y bueno, pues qué mejor de la mano de él aprender. Es una introducción, como siempre les digo, no podemos aprender todo aquí en una hora, más bien es como una introducción, si ya si quieren lo siguen o se meten por otro lado. Además de que Julio fue periodista, ¿no? Entonces déjenme presentarlo brevemente. Pero antes les quisiera decir que cualquier información que quieran sobre la maestría en comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, puedan ingresar al Facebook de posgrados que tenemos. Y bueno, nada más contarles que estamos ya entrando este 28 de agosto. Estamos regresando a clases. Quien quiera ingresar, estamos regresando ese día. Máximo podrían entrar el 4 de septiembre, pero no más, ¿vale? Cualquier información, estamos Christopher y yo aquí para darles. Y bueno, ahora sí empezamos. Voy a presentar a Julio. Como les dije, un gran amigo. Y bueno, Julio Díez, como les dije, fue periodista mucho tiempo. Es autor, promotor y creador de Mindfulness 10, Mindfulness de 10, que son unas tarjetas muy bonitas. Y bueno, él sobre todo hace técnicas de meditación, lo que le llamamos mindfulness. Él ahorita les va a contar un poquito más de él. Julio, muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes y bueno, todos oídos. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias por invitarme a la Universidad de la Comunicación para estar en contacto con ustedes y contarles un poquito de la técnica del mindfulness y cómo esta técnica puede ayudar muchísimo a cualquier profesional en cualquier área, pero yo creo que es muy buena para quienes comunicamos, para quienes hacemos de la comunicación no solamente un trabajo, sino un arte, un estilo de vida, una forma de ver la vida. Yo fui periodista, fui estudiante de periodista, fui periodista ejerciendo, pero el periodismo es como algo que lo llevo en el corazón toda la vida. Y además lo llevo no solo en el corazón, sino que mi vida es de periodista. A veces mis padres me dicen, ay, la carrera de periodismo, ¿por qué la dejaste tan rápido? Y yo les digo, es que nunca la dejé. A pesar de que he incursionado en el mundo de la publicidad, he sido vicepresidente de una agencia de publicidad con sede en México, pero
perteneciendo a un grupo global, además de haber hecho estrategias de sustentabilidad, de comunicación sustentable para una de las grandes compañías de México, que además es la panificadora número 1 del mundo, es la más grande del mundo, y a nivel global, además de haber escrito, por ejemplo, el brief para que se hiciera la celebración del Bicentenario de México y muchas otras cosas más que hay que a veces yo hasta me olvido. La comunicación, el periodismo a mí me ha permitido primero saber escribir, luego saber hablar, saber comunicarme, tener sensibilidad, saber leer detrás de las cosas, de los eventos, de los fenómenos. Y justo cuando estaba preparando yo esta plática, que pueden interrumpir cuando ustedes gusten, me di cuenta la importancia que tiene el mindfulness para poder leer detrás de la realidad y ver y descubrir que hay otra verdad, que hay otra realidad y que nuestra visión de los acontecimientos se puede enriquecer e integrar con muchísimas cosas más que los simples hechos, que uno puede incluso, casi como si fuese un neurólogo, como si fuese un neuropsicólogo, un psicólogo tradicional o un investigador criminal, conocer las motivaciones que hay detrás de cada persona, de cada personaje, de un político, de un famoso, de un celebrity, de un blogger o un TikToker. Simplemente detrás de cada persona hay muchas motivaciones. El mindfulness es una herramienta de conciencia plena para estar en el presente y a través de esa conciencia plena poder conocernos interiormente y poder ver que en nuestro ser hay una verdad a la que muy pocas veces accedemos y es la causa de todas nuestras reacciones. Entonces, enriquece muchísimo la práctica de la profesión, en lo ejecucional, pero también en lo filosófico, en la visión que uno tiene de la profesión. No solamente es saber hablar y escribir, también es saber leer entre líneas. Y ahí es donde está el periodista que se destaca, por ejemplo, ¿no? Incluso el periodista que se destaca es el que puede conectar con sus emociones, el que puede gestionar sus emociones, el que puede decir, esto es enojo, esto es culpa, esto es vergüenza, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué reacciono? ¿De dónde surge esta forma de reaccionar mía, de interactuar? Entonces, enriquece mucho la profesión, enriquece mucho la persona, de hablar. Creo que el periodista, antes de ser profesional, o cualquier profesionista, antes de ser profesional, es ser. Luego es persona, es la construcción de un yo, de una personalidad para presentarse frente a los demás. En mi caso, utilicé como primera carrera universitaria presentarme a los demás como un profesional de la comunicación y decir, yo soy periodista, y afirmarme, identificarme con eso. Y a partir de eso, darle valor a mi vida, darle importancia si se quiere, y darme de comer, por supuesto que darme de comer, darme reputación, darme fama y darme la posibilidad de entrar en muchos lugares que me encantó entrar, ¿no? Desde entrevistar a presidentes hasta, en ese entonces, famosas del cine, de internacionales. Yo todavía no había llegado a México y ya había entrevistado a Salma Hayek, y me parecía así como, decía, yo quiero conocer a México por Salma Hayek, ¿me entienden? Entonces, el periodismo, pero en ese momento, fíjense que yo no tenía el mindfulness y no era tan consciente de lo que estaba haciendo. No estaba tan presente, estaba muy preocupado por resolver las preguntas, ser chistoso, curioso, encarar la entrevista de otra manera. Pasando el tiempo y adquiriendo otras profesiones y otros trabajos, me di cuenta que para poder sostener un trabajo hoy en día que tenga que ver con la comunicación,
la salud mental es clave. Yo siempre pongo como ejemplo que tengo 47 años hoy por hoy, y cuando yo trabajaba en el mundo de la publicidad, tenía 10 menos todavía, 15 menos, ponle tú. En el 2005 empecé en ese mundo. Pero yo me veía más grande que hoy, físicamente me veía más grande que hoy. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la serie Stranger Things. Si la pudieron ver, recordarán que hay una parte en donde una de las chicas protagonistas, que es periodista y el otro es fotógrafo, están en una redacción tradicional de un periódico local en Estados Unidos, una población de Estados Unidos. En esas redacciones se fumaba, la mujer no tenía voz ni voto, se vivía grandes, altos niveles de estrés, tantos como los que se viven ahora. En ese sentido no ha cambiado mucho. Pero les decía porque muestra a una redacción insalubre, donde todo es vehemencia, acción y reacción, no hay presencia, todo es fama, todo es un comportamiento demasiado competitivo, autoritario, machista, discriminador. Imagínense una redacción así en nuestro tiempo. Sería inconcebible, pero sí, sobre todo porque la sociedad ha avanzado muy grande, la tecnología ha avanzado muy grande. Yo empecé escribiendo y pinchando cables con máquinas de escribir, de esas Remington, Olivetti, esas que existían en esa época. Y pasé por todo hasta que hoy manejo la parte digital de una manera muy eficiente, según lo considero yo, e incorporo todas las tecnologías de comunicación, porque finalmente todas las herramientas que hoy tenemos para comunicarnos son el medio también, son el mensaje. Y esas herramientas hoy nos permiten llegar a muchísimas más personas y no solamente trabajar en un medio de comunicación, sino que al usar esa herramienta, transformarnos en un medio de comunicación. Trabajamos para una empresa, pero somos al mismo tiempo un medio de comunicación. Hot, caliente, tenemos la noticia, tenemos la forma, tenemos el tono, tenemos la manera. Volviendo a esta redacción de la película, de la serie de Netflix, Stranger Things, en esa redacción se vivían momentos de estrés al máximo. La herramienta del mindfulness a mí me ha permitido poder gestionar ese estrés que se vive ahí, entender las motivaciones que a mí me mueven a reaccionar de determinada forma frente a los estímulos que hay alrededor mío. Una frase, una palabra, una mirada, un gesto, una presencia, una ausencia, un sonido. Estar más aquí ahora. Imagínense que cuando yo empecé en el periodismo, llevaba un grabadorcito de cinta con minis casetitos, En el 95 más o menos todavía usábamos esa tecnología. Y hoy, cuando estoy preparando esta plática para ustedes, me doy cuenta que la tecnología siempre vuelve al primer amor, al primer origen. Hay muchas tecnologías intermedias, pero el mindfulness me ha hecho entender que la tecnología más grande es mi mente. Parece curioso, pero con mi mente llegaron los ancestros humanos, empezaron a evolucionar a partir de su mente, a partir de la utilización de su cerebro. Y además, en la utilización de su cerebro, lo que ha sido clave, incluso para la neurociencia, para determinar el comportamiento de una persona, es el lenguaje, es el entendimiento, es la capacidad de formar palabras, de crear símbolos, de tener agudo el oído para poder generar una voz con la garganta. Imagínense que ustedes y yo somos la tecnología que sabe usar y crear tecnologías de apoyo. Pero la tecnología verdaderamente somos nosotros, los seres humanos. Es esta parte que está aquí adentro en la cabeza, que está recubierta de cráneo y hasta se escucha el sonido, está recubierta de hueso,
pero hacia adentro es tiernita, es maleable, es pura sensibilidad, puro conocimiento, dos hemisferios cerebrales exquisitos, uno que tiene una parte secuencial más lógica, el izquierdo, otro que tiene una parte más holística, amplia, sensible, que es el derecho, y que de cuya integración sale lo más maravilloso, que es la mente, la capacidad de racionalizar, de entender, de prestar atención, de crear observación, de observar los fenómenos de la vida para poder comprenderlos desde lo más intrínseco y profundo hasta lo más superficial, de memorizar cosas, de recordar memorias sensoriales y también memorias emotivas. Toda esa tecnología no te la da la grabación en ningún smartphone, ni ningún video, ni ningún archivo. Ese archivo que vive, que está vivo, que siente, que piensa, que junta, que trabaja en secuencia, pero también en alternación, que presta atención, múltiples focos de atención, uno solo y específico para poder concentrarse más, que tiene enfoque, que crea realidades paralelas. Esos somos los periodistas y somos, quizás, me atrevería a decir, bueno, yo soy un apasionado de mi profesión. Como verán, yo no perdí el periodismo para nada. Hoy escribo libros porque estudié periodismo. Entonces, quizás me atrevería a decir que para nosotros esta integración de la mente, este trabajo con la mente, es lo más maravilloso y además usamos más del potencial de la mente. Ustedes me dirán, sí, pero un científico en un laboratorio. Sí, pero un científico en un laboratorio es más secuencial que holístico. Un científico en el laboratorio tiene que ver variables, concentrarse, ser absolutamente objetivo, y no tiene que escribir para Science con sentimiento, tiene que escribir con datos. Y nosotros los periodistas podemos tener mente científica y mente sensible. Entonces a mí cuando me hablan de las nuevas herramientas de comunicación, yo digo, yo me voy a la principal, a la básica, pero con una visión mindfulness, con una visión consciente de que mi mente tiene todos estos ingredientes y que puedo hacer uso de mi biología, uso de mi inteligencia cognitiva, de mis facultades superiores mentales, para entender el mundo que me rodea, a partir de que primero me entiendo a mí. Ajá, porque aquí está el punto neurálgico de la cuestión del mindfulness. No hay que entender hacia afuera lo que no se puede entender hacia adentro. Tú podrás traer sobre la mesa todos los seres humanos del mundo, los que cometieron crímenes, el político que mintió y generó un acto de corrupción, el famoso que llegó muy rápido a ser estrella de Hollywood, en fin, lo que sea. Pero si tú no entiendes la sensibilidad de esas personas a partir de que conoces tu propia sensibilidad, tu mundo emocional, tus zonas oscuras, tus zonas erróneas, tus zonas claras, tus zonas transparentes, si no le puedes poner emoción a tu vida y saber qué nombre tiene esa emoción, quizás va a ser un poco fría, un poco lineal la actividad. Pero el verdadero enriquecimiento para un periodista mindfulness, me encantaría ponerle nombre ahora, soy un periodista mindfulness, es poder tener una conciencia plena de mis procesos emocionales, psicológicos, mentales, físicos, biológicos, espirituales, ¿por qué no? Y todo esto que yo aprendo de mí se vuelve un gran input informativo para ponerlo así sobre la mesa y decir, ah, mira, y si aquel personaje o esta situación tuvo esta motivación y nació desde la intención de, y en realidad esta persona está muy enojado, tiene sentimientos de culpa, heridas de traición, de injusticia,
todo eso que vas descubriendo en ti, después lo puedes volcar en tu mesa de trabajo y lo puedes volver una gran experiencia informativa, ¿va? Y formativa, porque los profesionistas de la comunicación ahora tenemos, no solamente, ¿vieron cuando decíamos, bueno, es que el periodista tiene la formación de opinión, incide, influye en la opinión pública? Imagínate que tú con tu profesión desarrollas esta parte mindfulness que, como ya te dije, te sirve para tu persona, la trasladas a tu profesión y como resultado tienes una influencia en la opinión pública, en el receptor de tu mensaje, incluso en tu empresa periodística, porque el mindfulness sirve para ir a pedir un aumento de sueldo. No es lo mismo tener una mente mindfulness y decir, quiero este aumento de sueldo por esto y esto y esto, y pedirlo con claridad, con certeza de que no te estás saboteando, que no te estás boicoteando, que no te estás dando la vuelta, que sabes por qué, que sabes que te lo mereces. Y si no te preparas para ese merecimiento, te preparas para pedirlo bien, no es lo mismo hacerlo conscientemente que hacerlo sin saber a lo mejor que tenemos grandes sentimientos de insuficiencia, de no merecimiento. A veces es muy difícil tener un jefe y tener un jefe déspota y tener un jefe que te haga bullying, por ejemplo, porque escribiste mal alguna palabra o no sabías la terminología de algo. En fin, yo pasé por todas esas en mi profesión. No creas que ha sido fácil, pero tampoco reniego de eso. Eso me llevó a transformarme en un ser resiliente. Y venga que aquí hay otra gran oportunidad para el profesionista de la comunicación profesional que, además de contribuir con una visión más holística, con mucho más enriquecimiento emocional, mental, seguridad, como persona, como profesional en la formación de opinión pública, también puede dar muestras hacia su vida y hacia la vida profesional de resiliencia, de esta capacidad que se construye inteligentemente de poder lidiar con la frustración, de poder estar hoy como ser el número uno y que todo el mundo hable de ti porque dijiste una noticia espectacular o tuviste un ángulo de análisis mucho más exquisito, y otro día nadie hable de ti, y otro día porque frente a la tele te sacaste un moco de la nariz, hablen todos negativamente, o al revés. Entonces, esto te consolida en lo personal, pero te consolida también en lo profesional. Luego, un profesional consciente, con atención plena, puede ver a los fenómenos pacientemente. Es decir, a veces los periodistas somos personas que tenemos una lógica única y el entorno, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros afectos principales, primordiales, tienden a no entendernos quiénes somos, por qué pensamos así, por qué prestamos atención a determinadas cosas, por qué nos quedamos viendo un documental hasta las 5 de la mañana. No entienden eso. Pero cuando nosotros podemos prestar atención al momento presente, podemos darnos cuenta también de lo que le está pasando al otro, y al darnos cuenta de lo que le está pasando al otro, podemos reconsiderar también quiénes somos, cómo somos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos adaptando al entorno que nos rodea, y trabajar en un equilibrio y en un balance personal que vamos a necesitar para salir ahí afuera a conseguir la primicia, la noticia, la fuente, la investigación. Principalmente al periodismo, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? No es discurso político. Se lo ha caracterizado como la profesión, no sé si han escuchado, más insalubre del mundo, ¿no? La que impacta directamente en la salud del profesional. Claro, porque un profesional que busca la noticia,
que quiere escribir, que quiere investigar, sobre todo los que se dedican al periodismo de investigación o a la crónica roja, por ejemplo, pues sí, es insalubre porque están expuestos primero a sociedades que son inseguras, que son violentas. Buscar la información cuesta, mantener una fuente cuesta, corroborar, doble checar la fuente con otra fuente, y así toda esta dinámica cuesta. Crear mensajes que sean sostenidos, soportar los embates de la opinión que te regresa, ¿no? Cuando tú eres ahora el sujeto sobre el cual están emitiendo juicios y están opinando, todo eso cuesta. Cuesta trasnocharse, cuesta tomar café a deshora, cuesta no tener ejercicio físico, cuesta una vida sedentaria, cuesta estar maquillado, cuesta que nuestra cara, si estamos en un medio de comunicación audiovisual, esté maquillada y nuestros poros no respiren, ¿eh? Cuesta estar encerrados sin ver la luz del sol, todo eso cuesta. Lo insalubre de la profesión tiene mucho más que ver con el estrés que con esta idea romántica de que el periodista, no todos somos periodistas corresponsales de guerra, ¿verdad? No todos elegimos por ese lado. Tampoco todos estamos todo el tiempo en un avión viajando, ni tampoco estamos siguiendo la pista de un narcotraficante. Tampoco estamos con el político del momento. A veces hacemos otro tipo de periodismo. Pero el medio ambiente donde nos movemos suele ser estresante. Los horarios, los tiempos, los ensayos, la exposición de nuestras vidas suele ser estresante. Entonces, el periodismo es una de las profesiones más estresantes del mundo, por cómo se desarrolla y por el feedback tan rápido que hay ahora. ¿Se acuerdan que antes, bueno, no se van a acordar porque ustedes son fresquecitos y jovencitos, pero antes nosotros decíamos que el feedback, el rating, la opinión que vertía quien era informado por nosotros, o sobre nuestra empresa periodística, se tardaba un siglo en llegar. Ahora no se tarda ni un segundo. Tú no terminaste la frase que ya tienes un tweet de la persona que te está escuchando o que te está viendo. Tú no redondeaste un pensamiento, no llegaste ni siquiera a una conclusión, que ya tienes ahí la espada puesta sobre la nuca. Entonces, esta profesión, por muchos motivos, es muy estresante. A mí, ¿qué me ha dado la oportunidad del Julio, hay mindfulness? Sí. un comentario aquí, perdón. Venga el comentario. Israel, la pandemia ha dejado estragos en todas las profesiones, trabajo en casa, bajo un mismo techo con más personas que realizan también sus actividades, con hijos que toman clases en línea, donde uno está conectado todo el tiempo y es complicado poner límites. Es complicado desconectarse, olvidarse del teléfono, miedo a perder el empleo y a veces se necesita una pausa. Y esa pausa puede ser la práctica de mindfulness porque a veces parece que no hay salida, el cuerpo se cansa y pesa. Es un comentario magnífico. La persona que hizo este comentario, súper atinado, porque, y además ya está concibiendo a la práctica del mindfulness como una salida a eso, una salida a ese estrés que estoy describiendo. Y más si ahora le metemos la variable pandemia. Profesionistas que se han quedado sin trabajo, profesionistas que han tenido que enfrentar el campo, el terreno, el territorio, arriba de un avión, bajando, subiendo, yendo, viniendo. Fueron las elecciones no hace tanto, por ejemplo, aquí en México. Todo el seguimiento de la pandemia. Y todo eso subiendo y bajando en un avión, aún cuando ni siquiera estaban vacunados, aún exponiéndose al miedo que genera el contagio. Entonces, el mindfulness es esa pausa, pero no es una pausa solo de relajación. Es una pausa para cambiar, para ser bisagra en la vida de una persona y de un profesional. Por ejemplo, sabiendo que el profesional puede aceptar ser multitask por momentos, pero necesita ser unitask en otros momentos.
que justamente en esas condiciones que acabas de describir, tú tienes que encontrar un huequito para escribir un artículo. Tú tienes que encontrar un huequito de mayor concentración, de conciencia plena, de atención, para poder construir tu mensaje y después enviarlo a tu empresa periodística, transmitirlo o enviarlo a tu empresa, porque hoy por hoy los periodistas también hemos avanzado muchísimo en los campos de acción. Y hay periodistas trabajando en compañías, hay periodistas trabajando en las áreas de responsabilidad social corporativa. Yo, por ejemplo, le he escrito los discursos en materia de responsabilidad social al presidente de un banco durante mucho tiempo. Entonces, de un banco top. Entonces, los periodistas hoy tenemos eso que tú dices como condiciones adversas, pero también el mindfulness te da la capacidad de sobreponerte a eso y ordenar. Ordenarte para ordenar. Primero te ordenas internamente, primero vas seleccionando tu atención, vas haciendo un esquema, y además, al entrar en contacto con la conciencia plena de tus emociones, vas solucionando otros temas que parecen adyacentes, pero son centrales a la persona. Tus hijos, por ejemplo. El legado emocional que le vas a dar a tus hijos, el legado psicológico, socioemocional que le vas a dejar a tus hijos, en fin, muchas cosas que tienen que ver con la salud mental, hacia adentro, hacia el entorno próximo y después hacia lo que entregas como profesionista a tu sociedad, a tu comunidad, a tu estado, a tu país, a tu región, a tu globalidad. Porque hoy lo que dices acá lo ve cualquiera en cualquier lado. Hoy, por ejemplo, yo fui absolutamente sorprendido por alguien que todavía no logro determinar el acento, pero describía perfectamente, había hecho un análisis increíble de la Cámara de Diputados de la República Argentina. El gasto que hay, la cantidad de funcionarios que están alrededor de un diputado, en fin, algo muy elaborado, muy específico. ¿Y saben qué? No era argentino y no era de un medio de comunicación de Argentina. Y sin embargo, ese tema revistió de importancia para alguien que está en otro lado, que además su mensaje vuelve a el país que está analizando, investigando, o sobre el que está informando, y se desparrama para todos. Entonces, el periodista hoy tiene muchas funciones. El periodista hoy, con la herramienta del mindfulness, puede atender perfectamente para crear su mensaje, para vivir bien, para sostener su vida, para hacer una gran integración entre la vida pública y la vida privada, entre la vida expuesta y la vida personal, adquirir mayor resiliencia, lograr calidad de vida en todos los sentidos, tener una mayor responsabilidad social con su entorno, conocer las motivaciones que llevan a que las personas se comporten de una forma u otra. Tener apertura mental también para poder integrar más cosas, para poder integrar más conocimientos, saber dónde hay más recursos, dónde hay más información, dónde se puede enriquecer y enaltecer tu profesión, para trabajar en donde se te ocurra, como comunicador, como un experto en poder expresar temas, para poder encontrar incluso temas de interés que aún no se habían abordado. Por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que la neurología ha adquirido tanto fashion últimamente y se ha vuelto tan importante? ¿Porque los neurólogos llegaron solos a tocar el timbre a un medio de comunicación, a un periódico? No. El periodismo los ha ido a buscar. ¿Por qué la pandemia se descubre y se van descubriendo tantas cosas y al mismo tiempo se van desechando tantas otras creencias que tuvimos desde el comienzo del COVID-19?
Porque hay periodistas que están investigando, porque hay periodistas que se están incluso innovando y sobreponiéndose a quienes, por una definición profesional, tendrían que estar más empapados de algunos temas, tendrían que saber más. Hay algo que el mindfulness va a traer a tu vida cuando estés en conciencia plena, cuando ordenes todo esto que describías recién, cuando lo puedas ordenar, lo puedas poner en su justo medio y atender específicamente con una conciencia enfocada, que a mí me gusta llamarle con una sola conciencia por vez. Cuando puedas lograr esta articulación de tu conciencia, de tu atención plena, una sola conciencia a la vez, vas a lograr, ¿sabes qué? Creatividad. La creatividad la necesitamos. La creatividad, la insolencia, la rebeldía, el poder buscar allá donde no hay, el poder escarbar allá donde posiblemente tal vez se relacione o no con, y encontrar los grandes hallazgos como profesionista. Y luego, yo creo que ya te lo dije hace un instante, pero otra de las cosas que encuentras con la profesión, con un abordaje mindfulness, es la alegría de vivir. Y te voy a decir por qué. Porque yo, en mis mentorings personales, he utilizado todas las herramientas que estudié en el periodismo, más todas las herramientas que utilicé y aprendí ejerciendo la publicidad. Herramientas de marketing, el famoso FODA para ver oportunidades, debilidades, ¿no? Amenazas, fortalezas, todo eso. El periodista tiene la astucia y si tiene una mente mindfulness, está en el mundo, eso sucede, se desprende, surge rápidamente. Es como una ebullición constante en la cabeza de un periodista y hay que aprovechar al mindfulness porque te da la capacidad de utilizar todas estas herramientas para tu vida y para tener ámbitos de acción que eran insospechados para ti. Yo hoy en mi mentoring utilizo todas esas herramientas periodísticas, ¿no? De cómo crear un mensaje, para poder ser más asertivos. Si tú no sabes que algo te duele emocionalmente, que te afecta psicológicamente, no lo puedes contar. Y si no lo puedes contar, al sí le llamas no y al no le llamas sí. Y dices sí, pero no. Y dices no, pero sí. Entonces, mi profesión, queridos periodistas, me ha ayudado a enriquecer mi vida de manera extraordinaria. Por ejemplo, ahora estoy publicando un libro para una famosa marca de tequilas, la más importante de México y además la más grande del mundo y la destilería, por decirle así, más longeva de nuestro querido país. Y para yo poder hacer ese libro, lo primero que hice, ¿qué fueron? Entrevistas a profundidad, entre muchas otras cosas, pero mi primer trabajo en campo, antes de escribir cualquier letra, fue hacer entrevistas a profundidad. Cuando hice las entrevistas a profundidad y con la herramienta del mindfulness, un mundo nuevo se abrió frente a mí. La aproveché como nunca, podía ver en el gesto de mis entrevistados, en las formas orales de expresión, gestuales, el comportamiento físico, el énfasis en cada palabra. Yo estaba presente en el momento, tan presente, tan atento, que a mí no me distraía una servilleta ni un refresco sobre la mesa. ¿Me explico? Entonces, eso hizo que pudiera sacar muchísima información y sobre todo muchísima observación, que ahí está la otra gran fuente de información y de input para nuestro trabajo como profesionistas, la capacidad de observar, y eso te lo da el mindfulness. Y te quería decir que tengo algunos mentorings con periodistas que hoy son destacados en el área periodística de partidos políticos importantes. Y la verdad es que la incorporación de la herramienta mindfulness, echarse una meditación
cuando van en un vuelo, cuando llegaron a un hotel, que a veces llegan a un hotel que no tiene ventanas, otras veces llegan a un hotel que es el más suculento, el más lujoso de la ciudad donde están, y poder decir ni esto ni esto, el centro, mi presente, aquí estoy, tengo que comer bien aunque esté de viaje, esta es mi comida, tengo que comer con paciencia, tengo que comer sano, tengo que equilibrar mis horas de sueño con mis horas de vigilia, porque mi sistema neurológico necesita ese equilibrio, porque va a producir hormonas, porque, bueno, todo eso hace que estos profesionistas salgan de verdaderas vidas insalubres y puedan recuperar un justo equilibrio, una armonía, y hasta les diría que en algunos casos, algunos profesionistas, periodistas, han recuperado con mindfulness las ganas de vivir. Así se los digo, las ganas de vivir, porque justamente mindfulness es presente, es estar aquí, es poder decir, para mí, estar contigo y suceda lo que suceda, sin ningún tipo de control, nada más que la inteligencia de mi cabecita, de lo que yo sé y para lo que yo me preparo, y contárselos a ustedes y recibir su feedback. Para mí este es el único momento que existe en el mundo, no hay otro. Yo no estoy pensando que voy a cenar hoy a la noche, estoy pensando en estar contigo, estoy pensando en qué pasará con tu cabeza, y estoy pensando en que ya me encantaría que me empieces a hacer preguntas. Julio, tenemos un Sí, comentario. Después del venga. comentario, si quieren, pueden preguntar, ¿vale? Susana Castillo, es un reto interesante en estos tiempos, se refiere al mindfulness y lo que estás contando, más para los periodistas y comunicadores, a quienes nos exigen ser multitask. Sí, totalmente, muy buena observación, muy buen comentario. Es un reto para nuestros días, y qué bueno que lo menciona, porque esto me da la oportunidad de abrir el diálogo todavía un poco más. Nuestro sistema nervioso central, yo ahora estoy haciendo mi posgrado en neurociencia, por eso también le meto tanto a ese tema, es el encargado de recibir toda la información exógena y endógena, poder asimilarla, procesarla, llevarla hasta nuestra corteza cerebral o hasta algún órgano y producir una reacción. La vida que vivimos es excesivamente, como nunca, informativa. Hay tanta información que no nos deja ver el sol, y hay tanta información que no nos deja disfrutar de una gota de rocío en un pétalo de una rosa de un restaurante donde llegamos a una conferencia de prensa. Hay tanta información que tú te pierdes en eso y que te vuelves esto que describes, que es ser multitask. Yo lo que te puedo decir es que con el mindfulness el multitask se organiza bien, porque empiezas a organizar voluntariamente tu atención, una facultad de la mente perdida. ¿Por qué? Porque el exceso de información te lleva a hacer involuntariamente, a actuar de manera refleja a determinados estímulos. Y el multitask produce muchísimos accidentes, se te pierde el hilo de muchas cosas, no ves muchas cosas, tanto a lo personal como en tu relación con el entorno. Entonces, el mindfulness organiza tu multitask. No significa, porque si hay algo que la mente tiene, es la capacidad de ver y prestar atención a muchas cosas y de manera simultánea, pero de dar respuesta, de procesar y asimilar, ahí ya pasas a otro nivel mental, a otra facultad. Y creo que en el multitask hay menos capacidad de procesar, asimilar y dar un buen resultado, un buen producto, arrojar un buen producto. Entonces, el multitask es bueno para solucionar algunas cosas que no requieren nuestra máxima concentración, pero para lo otro, mindfulness, enfoque, atención plena, observación, contemplación, momento, aquí ahora, una tarea a la vez, una sola conciencia. Tenemos otro, Julio dice,
Sol, en mi caso tengo muchas actividades y necesito concentrarme cada vez más para que no me pierda o se me pasen detalles de alguno de mis trabajos. Totalmente, Sol. Estoy de acuerdo contigo. Yo también. Imagínate que un día mío empieza a las 6:30 de la mañana. Primero me encanta hacer ejercicio. Me encanta la naturaleza, me encanta ir al bosque, me encanta ir al parque, me encanta... Entonces, eso yo no me lo quiero perder por nada porque pues, es mi salud, es mi bienestar, es la construcción de una salud y consolidar mi salud a largo plazo, ¿no? Y, pero empiezo a la mañana y empiezo con una actividad. Ok, ahora estoy haciendo las traducciones de la versión en inglés del libro. Después de eso tengo que hacer mi comunicación con mi comunidad en las redes sociales. Después de eso tengo que preparar mis clases, tengo que preparar mis eventos empresariales, tengo que escribir para mi blog, tengo que dar las citas de mi mentoring, que es como 4 al día, y tengo que dar mis clases en mi escuela digital. Si yo no me organizo y no voy prestando atención a una cosa, si yo no apago el celular y dejo de informarme, en algún momento hay que dejar de informarse, porque si no la capacidad de procesamiento, como tú describes, es imposible. Y entonces se te mezcla, ¿sabes qué? Se te mezcla el agua con el aceite, se te mezclan las cuestiones, y eso es a lo que yo le llamo, cuando no tengo mente mindfulness, porque también me pasa, tengo mente accidentada. Así le puse de nombre para tener bien claro que la mente accidentada es la que mete la pata. ¿Qué otra pregunta, mis amores? ¿En vivo o en chat? Aquí está. Como sea. Dice Israel, ¿hay algunos ejercicios que se pudieran hacer mientras uno trabaja desde casa, entre clases, por ejemplo, y que a veces es complicado el tiempo para realizar alguna actividad básica, como por ejemplo caminar, no sé, algo de respiración, pienso? Totalmente, totalmente. Mira, yo me estoy preparando ya para decirte, si tú te vienes hacia la punta de la silla, ¿no? Te separas la espalda del respaldar de la silla, separas un poquito las rodillas, apoyas las manos boca abajo en tus piernas, dejas libre desde el bajo vientre hasta aquí tu tronco, tu parte principal, el tronco. Dejas libre, echas los hombros para atrás y empiezas a respirar con el diafragma, inhalando y exhalando por nariz. Si quieren, hagan la práctica. Cierren los ojos un poquito y conecten con su abdomen. Cuando inhalas, el diafragma se contrae, significa que el abdomen se bota hacia adelante. Al contraerse el diafragma, ¿qué es lo que sucede? Hay una segunda instancia en la respiración. Se abren más los pulmones. Al abrirse los pulmones más, tu capacidad de oxígeno crece y llega hasta las clavículas. Haz la prueba. Luego retén el aire y vas a exhalar volviendo desde arriba hacia tu abdomen. Entonces, si tu abdomen creció porque tu diafragma se contrajo, ahora tu diafragma se distiende como si fuese un globo que se desinfla y te vas desinflando y el ombligo va hacia tu espalda. Y solamente prestas atención a ese movimiento ascendente de tu cuerpo cuando inhalas y descendente de tu cuerpo cuando exhalas. Y vas observando nada más ese movimiento, cuando se interrumpe la respiración, cuando fluye, cuando deja de fluir, cuando crece, cuando se libera tu mente, cuando un pensamiento te roba esa respiración. Y puedes hacer una respiración más. Cuando estés lista, cuando estés listo, vuelves a abrir los ojos. Apenas hicimos un par de respiraciones, pero ya tú puedes sentir el gran cambio que hay en ti. Cómo se tranquilizó todo,
cómo fuiste relajando, cómo fuiste viendo la emoción que está en este momento, el pensamiento que se te cruzaba y que tenías que volver a la respiración para tener una sola conciencia, una sola atención. Entonces, este es un ejercicio que yo te recomiendo. Luego te recomiendo ejercicios muy prácticos del día a día. Si tú estás trabajando y estás escribiendo, estás trabajando y estás escribiendo. Si estás acostada, acostado en tu sillón, tomándote esos 5 minutos de descanso, estás haciendo eso. No hay celular, no hay nada. Es eso. Si te estás llevando la cuchara con la sopa o el caldito a la boca, es eso. Es lo que estás comiendo, es tu presencia. Yo, una de las cosas que trato de ser súper consciente para empezar el día consciente es el regaderazo de la mañana. Si es que tienen el hábito de darse un baño cuando se despiertan, es mi baño, es mi limpieza, es mi higiene, es el contacto con un momento íntimo y único con mi persona. No tiene que haber nada más que ese momento. Porque abajo de la regadera no puedes leer, abajo de la regadera lo único que te queda es pasarte el jabón y limpiarte bien. Y ya, listo. Entonces, ese momento de presencia es un momento de arraigo, es un momento de mucha tranquilidad. Incluso puedes prestarle atención con tu respiración, así como te la iba narrando y como te la expliqué, a con qué, cuál es, mejor dicho, cuál es la emoción con la cual comienzas el día. Hay veces que comenzamos el día con miedo y no nos damos cuenta, y todo nuestro día es miedo, y no nos damos cuenta de que amanecimos, despertamos y algún estímulo nos activó el miedo. Hay días que empezamos con enojo. Entonces, en ese momento decir, bueno, mira, esta es mi emoción. Tengo miedo. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Qué siento? Me voy a sobreponer ese miedo, lo voy a respirar. Mi día no tiene que ser miedo. Acepto que hoy tengo miedo, pero lo voy a gestionar, lo acepto, lo respiro, lo libero, lo suelto. En fin, es un buen ejercicio. Julio, hay una pregunta. Sí, todos. ¿Cuáles serían los pasos básicos para empezar a integrar el mindfulness a nuestro oficio? Dice Susana. Muchas gracias, Susana. Mira, esto que te estoy contando ahora es un buen paso. Sobre todo, ¿saben qué, chicas y chicos? A la noche, cuando nos vamos a dormir, la mente del periodista, y qué bueno que Susana me hace esta pregunta porque me da la posibilidad de meterles otra información, de darles otra información. La mente del periodista antes de irse a dormir es quizás una de las mentes más hiperactivas, sobre todo si ya estamos trabajando en un medio de comunicación masivo. A la hora de dormir, todo está acá, pero además, miren, yo siempre digo que la mente del periodista es una mente roja, porque nos sube la mostaza y se nos enciende el cerebro. Entonces, Susana, estas respiraciones antes de dormir, sacar el celular, esto es como cuando eres mamá, ¿eh? Como cuando eres mamá y tienes que sacar a los niños de la habitación, porque si no, no van a crecer nunca emocionalmente. Entonces, ¿sabes qué, Susana? Hay que sacar el celular de la habitación y hacer estos ejercicios de inhalación, de exhalación profunda y tomar contacto con tus emociones y aprender a ponerle nombre a las emociones, saber de qué se trata. No todo es, ¿y qué emoción tienes hoy? Bien. ¿Y mal? No. Es decir, hoy estoy con ira, hoy estoy con alegría, hoy estoy con paz, hoy soy paciente, hoy soy un toro descarriado. En fin, poder ponerle nombre. Hoy tengo culpa, hoy me sentí avergonzado, hoy tengo humillación, hoy me sentí humillado. Yo una vez me humillaron a mí cuando yo era periodista, así un, un chicuelo de 25, entré a la redacción y escribí mal una palabra y llegó al jefe de redacción. Bueno, pero fíjense que
en ese momento conquisté una de las grandes amistades de mi vida, una legendaria periodista que estaba en la redacción, que hoy es mi carnalita, así le digo, mi carnalita cósmica, y fue que me señaló, bueno, en realidad no fue tan grave, pero se me rieron porque había escrito mal. ¿Quién escribió esto? Lo gritaron así como para que 25 que estaban en la redacción se voltearan a ver. Y ella dijo, antes de decirle algo a Julio van a tener que pasar por mí. No nos conocíamos. Hoy es mi carnalita. Entonces, saber las emociones. En ese momento yo me sentí humillado y me trabé todo, pero no podía decir, es que me sentía expuesto. No lo podía decir. Y como no lo podía decírmelo, no podía contestar, entonces me lo tuve que tragar. Y después, quién sabe, me lo desquité con una empanada, con una copa de vino, pero no, es mejor decir, ¿sabes qué? Si lo escribí mal, tuve un error, lo acepto y lo puedo modificar y todo está perfecto. Creo que ahí yo hubiese dado una buena devolución emocional a la situación. Miren, ¿para qué sirve el mindfulness? Gracias por la pregunta, Susana, porque me permitió dar este ejemplo. Gracias, Julio. ¿Alguien más tiene preguntas? Tenemos todavía tiempo, ya sea que lo digan o lo escriban en el chat. Como gusten. Yo aquí. Va la profesora Sol. Gracias. Pues mira, a veces tomando este ejemplo que estás diciendo de aceptar nuestros errores y demostrar nuestra vulnerabilidad cuando nos equivocamos, nos cuesta muchísimo trabajo. Yo creo que ya hasta que estamos más grandes, digo, tú lo viviste a los 25, y ahora que estás más grande ya tienes más conciencia y a veces a esta edad ya nos importa poco si nos equivocamos y podemos enfrentarlo, ¿no? A esta edad, digamos, bueno, ya estamos más grandes ya, pero yo creo que también serviría mucho para la gente más joven, decir, no importa que te equivoques, pues esa es la forma en que uno aprende, porque eso pasa en el trabajo, en la escuela, bueno, estudiamos y ya sentimos que ya tenemos todo, la carrera ya para ir a trabajar y ya entendemos todo, ya somos los mejores periodistas, y te enfrentas al campo laboral y resulta que pues escribes mal, o se te fue un acento, y no es que no sepas, sino que por las carreras, digamos, sucede eso. Entonces, yo creo que además debemos de hacernos responsables de nuestros errores y aceptarlos así, y yo creo que el mindfulness nos puede ayudar precisamente a eso, ¿no? A ser como más libres, dejar de estar cargando culpas de que si hoy no le escribí a Lupita, ¿no? Hoy no le contesté el correo que me pidió, o cosas así que uno termina el día a las 2 de la mañana a veces y te levantas a las 7 de la mañana al otro día y sientes que no te rinde el día, pero digo, esta es la razón por la que yo estoy aquí, ¿no? Porque quiero escucharte y quiero pues que me ayudes también a resolver toda esta madeja de estambre que tenemos toda enredada y que nos puede ayudar a poder desenredarle y a sentirnos más tranquilos y a enfocarnos a lo que tenemos que hacer, ¿no? De las múltiples tareas que tenemos en el día. Muchas gracias, Sol. Totalmente de acuerdo. El mindfulness lo que hace es que nos organiza internamente. Entonces, al organizarnos internamente, damos una respuesta organizada a todos los estímulos y a todas las vivencias o experiencias, tareas que tenemos que hacer, información que tenemos que evaluar. Y al dar esa respuesta organizada, es como esta parte que yo les decía, el proceso importa e importa mucho, el tiempo de procesar importa mucho, el tiempo de sentir la emoción, de ponerle nombre, no juzgarla, ponerle nombre, es decir, siento rabia, siento enojo, te permite aprender. No hay nadie que aprenda más que a través de conocer sus emociones y aceptarlas. Aceptarlas, reconocerlas, respetarlas, procesarlas, asimilarlas y con base en eso arrojar una respuesta coordinada, ordenada, frente a los retos y los desafíos que tenemos en la vida cotidiana, a los que tú ya le pusiste nombre, ¿no? Mandar un correo, atender una llamada, el jefe que te está presionando, la fuente de información que te está diciendo esto, el niño que te está jalando la mano para que le puedas dar de comer porque a lo mejor se le adelantó el apetito o no comió bien a la mañana, y en fin, todas esas cosas. La novia, el novio que te está esperando en una cena y que dices, hey, llega puntual. El mindfulness es una respuesta organizada y enfocada a los retos de la vida.
Y de ahí pongamos todos los ejemplos que querramos. Y además es un liberador de tensión, porque cuando no hay enfoque, cuando toda esta madeja, como tú la describes tan bien, está activa y está enredada, lo que hay es tensión, y la tensión genera el estrés. La tensión es lo opuesto a la atención. Incluso cuando creemos estar con atención a determinados fenómenos, si estamos bajo tensión, no tenemos atención, porque falta la palabra plena. Es decir, tenemos una atención fragmentada. Hay una parte que se va al dolor de cintura y hay otra parte que se va a escribir la oración. Entonces, la oración no la estás escribiendo en atención plena, las estás escribiendo con un dolor de cintura. Si tú eres consciente de eso, inmediatamente pasas a enfocarte y el dolor casi que te diría que se disuade, porque liberas la tensión que genera ese momento. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya estamos al final del webinar. ¿Quién quiere preguntar igual en vivo o en chat? Julio, en lo que se animan a preguntar, yo tengo una duda. En periodismo, sobre todo las nuevas tendencias, hablan de la empatía con los ciudadanos, ¿no? El periodismo ciudadano, el entender a la gente, ¿no? El ya no buscar la nota nada más, sino buscar entre la gente, platicar con ellos. Yo estaba tratando como de hilar, decía, bueno, mindfulness es para uno, ¿no? Más para uno, pero ¿cómo te permite ser empático? ¿O cómo permite eso al periodista, esta empatía? ¿O cómo podemos como relacionarlo si es que se puede? Totalmente. Gracias, Lupita, por enfatizar en este punto. Yo al principio les decía que quien se conoce a sí mismo puede conocer al resto. Quien sabe gestionar sus propias emociones puede ser empático con las emociones de los demás y sabe las motivaciones que les lleva a tener determinadas actitudes y comportamientos. Hablar con los vecinos. Miren, yo una vez para hacer periodismo de investigación estudié la parte de periodismo de investigación, supongo que en su carrera también la tienen, y entonces teníamos que desarrollar un caso. Y yo me había metido con un asesinato de una modelo en un departamento en Buenos Aires. Ya había pasado como 200 años del caso. Es decir, obviamente empecé estudiando algo que no me comprometía ni física ni, ¿no? Pero como objeto de estudio es muy bueno. Entonces yo iba a hablar con el diariero y le dije, en aquel entonces, ¿usted qué vio, qué sintió, qué esto, qué el otro? Entonces ese es el periodismo, es decir, como hablar con los vecinos es periodismo, es el periodismo, es algo como... Ahora, lo que tú dices y aportas es clave. Entender emocionalmente al otro es muy diferente. Yo creo que hay una antología de periodistas que lograron proyectarse mundialmente, ganar premios importantísimos, porque aunque no se hablara entonces de este tema, ya tenían incorporada esa relación mindfulness con la vida, con su propia vida. Entonces, podían encontrar en su acervo emocional, identificarse, sentir al otro, percibirlo. A ver, ahora que está tan de moda el tema afgano, ¿ustedes se acuerdan de la fotografía de la chica afgana? De los ojos de la chica afgana. Bueno, el fotógrafo es un periodista. El fotógrafo periodístico es alguien espectacular, porque registra la realidad a través de otra herramienta, pero él tuvo que sentir lo que esos ojos decían para poder disparar, para poder tomar la nota, para poder capturar ese momento. Y eso fue un momento mindfulness. Yo creo que el periodista ni siquiera lo pensó de esta manera, pero él estaba ahí, él estaba presente, estaba aquí ahora, here and now. No había otra cosa más que esos ojos, y esos ojos nos hicieron sentir una sociedad, una cultura.
todo nos hicieron sentir. No sé si alguien tiene más dudas, estoy pasando las redes sociales de Julio. Muchas gracias. Sí, bienvenidas, bienvenidos. Nos pide la profesora Sol. ¿Alguien tiene más Amo dudas? la profesión, amo el periodismo, amo a mis colegas, los amo a ustedes, soy un fan, no quiero decir fanático porque esa palabra en estos tiempos no es muy buena, pero ¡arriba el periodismo! No, además, permítame decirles que el estar en una meditación de Julio, yo estaba en lugar cerrado y en abierto, que ya no se ha hecho, creo, Julio, en un bosque, ¿Cuánto volvemos? es una experiencia impresionante. Ujú. Entonces, bueno, pues ahí está el Facebook, ahí está el Twitter, y no sé si alguien más tenga preguntas, aprovechen ahora, ya estamos cerrando el webinar, ¿vale? ¿Alguien tendrá o comentarios? Ya nos pidieron sus redes, aquí están abajito. Bueno, muchas gracias. Yo muy agradecido de participar. Gracias a las autoridades, a las personas que encabezan, a los alumnos, a mis colegas, a ustedes que son mis colegas, mis hermanos de esta profesión que es tan hermosa, que nos permite ser tan creativos, pensar en tantos mundos posibles, dar soluciones a tantas realidades posibles que vamos viendo. Yo amo el periodismo, no podría haber sido otra cosa en mi vida más que periodista. No, no podría haber sido. Yo tenía 6 años y mi profesión empezó de esta manera. Yo nací en el campo, cocina grande, de estancia de campo, abuela como la de Coco, estufa leña encendida, caldero hirviendo con alguna verdura adentro, frío, matinal. Yo tenía 6 años y mi abuela me decía que ella ya no veía bien para leer el periódico, que llegaba religiosamente todos los días al mediodía, porque imagínense, en los 80, cuando yo era chico, llegaba al mediodía, no llegaba a la mañana temprano. Entonces ella argumentaba que ya no veía muy bien. Entonces yo le tenía que leer el periódico. Y cuando le leía el periódico, decía, bueno, a ver, el título. ¿Qué tono le vas a poner al título? Bueno, el título es la letra más grande. Entonces yo me imaginaba que les tenía que decir meditación, mindfulness. Entonces lo mío era entre leer el periódico y hacer radio. Luego leía la nota, leía la bajada, leía la entrada, y me decía, y mi abuela, que no tenía ni idea de esto, me decía, ¿quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Ya saben, ¿no? Y eso le daba la pauta a la abuela de que yo entendía lo que estaba leyendo. Desde muy chico yo aprendí a leer. Entonces, cuando yo empecé la escuela, yo ya empecé leyendo. Y ya me paraba a leer en público, porque la maestra decía, párate, Julio, y lee a los demás. Entonces, claro, si hay a mí algo que me encanta y que no me da miedo en mi vida, es comunicarme, es hablar, es contar historias. Entonces, desde ahí nació mi pasión por el periodismo, desde que era chiquito y leía en la cocina de la abuela el periódico, y sobre todo lo que más le interesaba a ella era que yo después lo pudiera explicar. Muy bien, pues les agradecemos a todos su tiempo, a Julio también muchísimo, ya tienen las redes de él, Julio Díaz Testa, y nada más antes de irnos quisiera poner nuestro Facebook de posgrados y recordarles que en esta maestría de comunicación periodística y sus nuevas tecnologías, pues estamos como reflexivos ante este tipo de tecnologías, fenómenos que combinan la comunicación, pero también no nos es ajeno de los temas de salud mental como los que platicamos hoy día. Un abrazo a todos y los esperamos la siguiente semana, el jueves, me parece, con otro webinar sobre radio. Hasta luego, Julio. Muchísimas gracias. Bonita tarde Muchísimas para gracias. todos. Adiós. La tecnología es esta. Aquí está Sí. la tecnología. Dejaron ahí 2 mensajitos. Muchas gracias y gracias, emociona la posibilidad de incorporar mindfulness al periodismo. Gracias. Un abrazo. Nos vemos.